3, ¿ya? Hola, buenos días. Bienvenidos al webinario Mujeres en Política que organiza el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir como parte de un esfuerzo de la red latinoamericana CLIP. En CLIP somos 6 organizaciones de la sociedad civil de diversos países de Latinoamérica que estamos buscando apoyar a movimientos sociales y a movimientos políticos innovadores, y lo hacemos a partir del expertise de cada una de las organizaciones. Por su parte, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir es una organización feminista que tiene 18 años trabajando sobre la formación política de mujeres, la formación de mujeres indígenas y otros grupos y movimientos sociales a fin de avanzar en los derechos de las mujeres y hacia la igualdad sustantiva. Entonces, el webinario de hoy estamos aquí Regina Llanes, que nos va a ayudar con la moderación, que es parte del equipo del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Está con nosotros Dolores Figueroa, que es doctora en Antropología Social por el CIESAS, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, y yo, Ana Joaquina Ruiz, que soy coordinadora del Programa de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Para iniciar con el webinario, vamos a dar paso a un video que preparamos desde CLIP sobre participación política de las mujeres para empezar la discusión del tema. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. ¿Para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Cuando veíamos el comparativo. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. ¿Para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Cuando veíamos el comparativo de la foto de la Constitución del 17, ¿no? Todos los carrancistas felices, pues eran los ganadores, ¿no? Habían logrado, después de una revolución, habían logrado establecer una Constitución, nuevas reglas del juego. Pero tú ves la foto, es impresionante, porque justo todos los carrancistas victoriosos que generaron la Constitución de 1917 eran hombres. 100 años después, la foto es casi idéntica. Yo entré al partido hace 15 años,
Cuando entré tenía dos retos, ser mujer y ser joven. Y era prácticamente imposible que la gente te tomara en cuenta o que considerara en serio alguna opinión o algún comentario que tú habías dado. Tengo 20 años ya trabajando, nunca he podido ser secretaria general, ni lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me encuentro que soy mujer, soy dentista, soy de una delegación política y eso no se puede. Rompiendo estos estereotipos, la mejor forma que ha encontrado el ser humano para romperlos es a través de la ley. Porque una vez que la ley te obliga, entonces ya empiezas a ver, claro, todos los talentos que en antaño no habías visto. Hemos logrado así la paridad legal. Esta legislatura pasará ya a la historia como la legislatura de paridad. Y este acuerdo corresponde justamente a esa lucha que por años las mujeres han dado. Es impresionante cómo por un artículo, o por varios, en este caso de la Constitución de la Ciudad de México, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, además de las alcaldías, todos en sus primeros niveles de decisión van a ser la mitad mujeres y la mitad de hombres. Aunque el discurso es muy bonito y dicen que la mujer está visible y que las cuotas de poder se están dando, pues es eso, un discurso. Ellos te ven en posición de asistente, de secretaria, de la persona detrás de ellos que hace los discursos, que programa las actividades políticas, que lleva la agenda, que tiene la sensibilidad y el tacto para resolver qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. En ese momento me dieron la Secretaría de Organización, la cual cuando quise trabajar me dijeron que no se podía llevar a cabo como yo pretendía, porque las indicaciones las iba a llevar mi secretario general, que era quien decidía cómo, cuándo, dónde y a qué horas. Cuando tú ves que la valoración atraviesa tu apariencia física, el cuestionamiento de si debes estar o no ahí, los espacios de política de la Realpolitik están hechos de hombres para hombres con sus prácticas. Hubo que derribar estereotipos. Vaya, tú sabes, si un hombre grita o habla firme, pues es una persona con autoridad, con liderazgo. Si tú como mujer levantas un poco el tono de voz o te muestras firme, pues te van a tachar de tirana, de neurótica. El problema en Oaxaca yo siento que ha sido hasta el momento en que sí es cierto que ha habido esta oportunidad de la cuestión de la paridad o de la incursión de mujeres a los cargos públicos comunitarios, mas sin embargo no se nos está apoyando, no se ha dado como ese respaldo, esa capacitación o ese apoyo como de alianzas, de poder crear o fortalecer nuestro liderazgo, ¿no? La paridad no ha representado para ellas mucha más representación. Ahora tendremos una candidata, al parecer también interesante mujer también esa indígena, propuesta, que también es interesante, pero los sistemas normativos de los pueblos indígenas en muchas comunidades siguen limitando la participación de las mujeres. Entonces ellas se enfrentan obstáculos en el exterior, en los partidos y también obstáculos al interior de sus comunidades. Yo siento que los cargos comunitarios están siendo vulnerables ahorita, todas las mujeres que están cubriendo un cargo, porque sinceramente los hombres en las comunidades no dejan que las mujeres crezcan. Entonces, ¿cómo generamos este apoyo? No hay. Hola, buen día Ana, buen día Dolores. Para comenzar, ¿ustedes cuál creen que sería como el estado de la participación política de las mujeres? Bueno, supongo que tu pregunta se refiere a México y de alguna manera lo restringes a lo que fue los resultados del proceso electoral de julio pasado. Bueno, ¿qué te podría decir? Me pareciera que en términos de lo que es la
los efectos y los resultados de la aplicación de la paridad en términos cuantitativos y de la representación descriptiva que se quería de mujeres en órganos de representación política, pues fue muy exitoso, porque se consiguió la paridad en el Senado, en las cámaras de diputados, tanto nacionales como las estatales. Pero yo supondré que también tenemos que dedicar como un momento reflexivo a pensar sobre la calidad de esa representación y sobre la diversidad de los escenarios en los poderes locales. O sea, a nivel nacional solamente llegamos a un 27% de mujeres en las presidencias municipales. Y eso es un promedio nacional. O sea, si tú miras con detenimiento la diversidad de la cantidad de presidentas, por ejemplo, en estados donde hay alta población indígena o estados donde hay mucha dispersión geográfica, pues hay un número considerablemente reducido de mujeres en esos escaños, en esas posiciones. Y por otro lado, también es importante medir ese aumento de presencia de mujeres en espacios públicos con el fenómeno del hostigamiento político con las que llegaron ahí, ¿no? Entonces hay como un sentimiento agridulce sobre estos procesos. Estamos contentas de que haya efectivamente una feminización de la democracia, pero no estamos del todo satisfechas sobre los contextos sociales y las dinámicas de discriminación que operan en esos espacios, ¿no? Sí, yo coincidiría con Dolores en decir que es un triunfo, ¿no? Que ahora tenemos un congreso paritario, somos el tercer lugar en el mundo en cuanto a congresos paritarios, ¿no? Y tenemos un incremento importante de las cifras y creo que eso es interesante destacarlo porque además es producto de una serie de reformas que se han venido haciendo en México muy sistemáticamente para incrementar la participación política de las mujeres, ¿no? O sea, transitamos de una democracia que invitaba a los partidos políticos a incluir mujeres en la política, les sugería en las primeras reformas al Código Electoral que incluyeran mujeres en la política, después les invitaba a que lo hicieran amablemente, posteriormente les obligaba a que incluyeran mujeres y es justamente a partir de 2014 que se incluye como principio constitucional la democracia paritaria, que los partidos tienen la obligación de hacer una democracia paritaria, ¿no? De incluir a las mujeres en todos los cargos de elección popular. Ahí hay algunas mañas, un poco como dice Dolores, ¿no? Que creo que tenemos que ir analizando con más precisión, ¿no? Me parece también que esta idea de la democracia paritaria sin el Instituto Nacional Electoral y su proactividad en la generación de la democracia paritaria tampoco hubiera sido posible, ¿no? O sea, el INE a través de lineamientos, a través de sanciones, a través de regulaciones, estuvo constantemente regresándole a los partidos las listas de candidatos cuando no eran paritarias, ¿no? Obligaba a que las mujeres vinieran mujer propietaria y mujer suplente para que no se rompiera el principio de paridad y demás, ¿no? Pero entonces, en efecto, creo que logramos los números que logramos, como ya decía Dolores, digamos un congreso 48, 49% de mujeres y de forma paritaria, ¿no? Sin embargo, tenemos el reto de lo local, ¿no? En lo local todavía nos hace falta incrementar la participación política de las mujeres, todavía están subrepresentadas, y nos hace falta también el reto de la interseccionalidad, ¿no? O sea, mujeres que además son indígenas, mujeres que además son de la comunidad LGBTI, mujeres que además son, digamos, las trans son las que más han estado peleando su derecho al reconocimiento a su reconocimiento de derechos políticos, pero también todavía nos hace falta como cruzarle todas estas interseccionalidades, ¿no? Además de la cruza de interseccionalidades, yo creo que también uno de los retos más grandes, como dice Dolores, es el de
el de superar todos estos estereotipos ligados al género, ¿no? Y las prácticas discriminatorias que eso implica, y una de las prácticas discriminatorias más interesantes ha sido la repartición de posiciones de poder, ¿no? En términos de posiciones de poder, pues la verdad es que las mujeres todavía están un poco atrás, ¿no? La Junta de Coordinación Política, que es el órgano de más poder en el Congreso mexicano, pues tiene a 2 mujeres y son como agregadas culturales después de que las mujeres se pusieron muy necias con un hashtag que se llamaba No Sin Mujeres, se pusieron a pelear estar en esa Junta de Coordinación Política, pero en realidad de 10 partidos políticos, solo en el Senado hay una coordinadora parlamentaria, que es del Partido Encuentro Social, y en la Cámara de Diputados no hay ninguna mujer coordinadora parlamentaria, ¿no? Entonces, todavía hay un reto importante en las posiciones de poder, y además hay un reto, creo yo, o sea, desde el Ejecutivo, ¿no? O sea, este gobierno federal sí ha prometido ahora con la transición democrática que será un gabinete paritario, y solamente la Ciudad de México tiene regulada la paridad a nivel de gabinete del Ejecutivo. A nivel local, y todavía tenemos pues apenas 4 gobernadoras a nivel local, serán mujeres. O sea, en fin, todavía hay como retos en la participación, pero también hay un avance importante, ¿no? Como un poco agridulce, como bien menciona Dolores. Bueno, yo quisiera complementar haciendo como algunos señalamientos sobre eventos que yo encuentro que fueron muy desafortunados durante la contienda electoral, como la usurpación de la identidad de género y también la usurpación étnica por parte de los partidos políticos. Es decir, uno ve que ahí hay una malintención por parte de los directivos de los partidos de darle la vuelta a esas medidas de acción positiva. Y lo vimos, por ejemplo, en el caso en Chiapas de la renuncia de casi 60 mujeres a sus cargos de elección entre presidentes municipales y regidurías y en diputaciones, de tal forma que la renuncia de la propietaria de la suplente pues iba a facilitar que sus compañeros de partido hombres las reemplazaran, ¿no? Afortunadamente el Instituto Electoral Estatal pues castigó al Partido Verde Ecologista por esta práctica que es desdeñable. Y bueno, no sé si quizás también oyeron el caso en el estado de Oaxaca de 17 candidatos supuestamente transgénero mushe, o sea, usurpando la identidad socialmente aceptada transgénero mushe para ser reconocidas como candidatas en el proceso de elección por sistema de partidos en Oaxaca. Entonces, lo cual te da a entender de que la norma está ahí y el operativo y la racionalidad detrás de la gente que hace la política electoral es cómo darle la vuelta, cómo idear de tal manera estrategias para que esa obligatoriedad no les coarte en su plan original de usar los espacios de poder como ellos les place, ¿no? De ahí que, por ejemplo, también la práctica de incluir a mujeres en las listas de elección no favorece a las mujeres de los partidos, las mujeres que tienen experiencia partidista dentro de las estructuras, sino a las personas de sexo femenino que tienen una relación de poder y de dominación con caciques en los partidos, o sea, o son las esposas, las sobrinas, las secretarias, las queridas, y no por demeritarlas a ellas, sino por el hecho de que como no tienen una formación y un quehacer político por sí, le quitan el espacio a otras que están en esa carrera por ejercer un poder ciudadano y por representar sus propios intereses como mujeres que aspiran al poder,
Muchísimas gracias. Y para ahondar un poco como en esta situación agridulce, en los escenarios diversos, ¿ustedes cuál creerían que son como las principales barreras que enfrentan las mujeres durante la participación política? Que justo ya empezaron a mencionarlos como los retos que existen, pero me gustaría que ahondaran un poco como en estas barreras. Yo creería que una de las barreras más importantes son las barreras sociales, ¿no? O sea, las mujeres todavía estamos vinculadas con un estereotipo sobre un papel que tendríamos que cumplir en lo privado, ¿no? Y en ese sentido, la política todavía no se ha adaptado a los retos que implica ser mujer y estar en política, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad con los compañeros, el tema del trabajo de cuidados, que tampoco está subsanado, y ahí todavía hay un reto social, ¿no? Vinculado a las características de liderazgo, por ejemplo, también ese es un reto importante, ¿no? Muchas veces las mujeres de pronto, si son fuertes, se les dice mandonas, se les dice histéricas, se les dice neuróticas, ¿no? Y, o sea, son características que son importantes para ejercer el liderazgo de un hombre, ¿no? Y no necesariamente son importantes para… Y más bien, digamos, son características que se cuestionan en el liderazgo de las mujeres, ¿no? Creo que me gustaría destacar me gustó mucho esta idea que dijo Dolores de esta barrera como institucional, en el que por fomentar la paridad de género se incluyen a mujeres en las listas, pero no son necesariamente mujeres que tienen una formación política, ni necesariamente mujeres que han estado en el partido político haciendo una carrera política, ¿no? Otro de los retos importantes que hemos visto ahí es que cuando estas mujeres políticas quieren acceder a los espacios de poder, se les limita el presupuesto de los partidos políticos, ¿no? O sea, en muchas ocasiones no hay presupuesto para que ellas puedan efectivamente hacer campaña, ¿no? Incluso el dato del Instituto Nacional Electoral era que a nivel federal, que estamos hablando de lo más inclusivo, ¿no? A nivel federal, solo 33% de los recursos de publicidad oficial se utilizaron en mujeres, ¿no? Entonces, estás hablando ahí de una barrera estructural en el que las mujeres, es el presupuesto que es para todo el partido, a las mujeres candidatas se utiliza mucho menos, ¿no? Entonces ahí van como en bloque y como en lista, con lugares, digamos, garantizados, pero en realidad no se está poniendo su nombre ni su imagen por delante, ¿no? Y bueno, le paso a Dolores. Complementando un poco el comentario que estabas haciendo sobre el sexismo de la cultura política dentro de los partidos, yo creo que sería importante también mencionar de que a las mujeres las ponen a luchar en contiendas electorales en municipios donde es difícil ganar. O sea, las ponen en municipios perdibles desde la perspectiva estratégica de los partidos. No les dan recursos, tienen poco acceso a armar equipos de trabajo que les faciliten hacer buenas campañas. También tienen restricciones reales de movilidad. O sea, es inseguro para las mujeres estar moviéndose en horarios nocturnos o en lugares riesgosos. Digamos que si haces una sumatoria de todos esos elementos, pues ves que la brecha, o sea, el hándicap que ellas tienen que sobrellevar es sustantivo. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también el tejido familiar que está alrededor de las mujeres a veces no es necesariamente el más ayudador, por así decirlo. Generalmente los familiares, amistades, tienden no a acuerparlas en su deseo por hacer campaña. Entonces, si a nivel de tu casa, o sea, en tu espacio privado, no tienes ese apoyo, pues resulta mucho más complejo tener un buen desempeño en el público
cuando tus energías y tu capital emocional está drenado desde la casa. Y bueno, por otra parte es importante hacer notar que las mujeres muchas veces llegan a esos momentos críticos de campaña, a veces sin saber, como ciegas, de acuerdos políticos populares de partidos con, por ejemplo, pues el crimen organizado. Bueno, no sé si en todo el país, pero en la región de Guerrero, que es donde yo conozco, muchas veces los gobiernos municipales están en la mira de procesos de extorsión por gente del crimen organizado que se pelean las rutas de trasiego. Se pelean los territorios, el control de los territorios. Y en controlar los territorios, los gobiernos municipales toman un rol importante. Bueno, en esos contextos, ahí están las candidatas. Entonces, en muchos sentidos es como pedirles un bono ciego de su vida personal para feminizar esos espacios. Cuando valdría la pena preguntar, ¿no?, si tenemos las herramientas para enfrentar esos contextos de vulnerabilidad y de amenaza que son reales. Nosotros tenemos una exalumna en nuestro programa de maestría en etnolingüística, una chica joven, monísima, lindísima, MEPA, de un lugar que se llama Zapotitlán, en la montaña. Ella fue candidata a la presidencia municipal por Morena. Bueno, entre las listas de las cosas que ella necesitaba urgentemente para hacer su campaña estaba un chaleco antibalas. Entonces, se los menciono así para que dimensionemos lo terriblemente complejo que puede resultar en ciertos territorios y zonas de este país hacer política electoral. Y eso me parece interesante porque en un seminario en el que acabo de estar, algún asistente decía, bueno, es que la política per se es violenta, ¿no? O sea, la política per se implica una lucha por el poder y no necesariamente tiene que ver con el espacio de lo femenino, ¿no? Pero creo que sí es importante destacar que en las mujeres tiene una particularidad la forma violenta de la política, ¿no? O sea, o la lucha por el poder, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, en las mujeres, digamos, estas transformaciones en el espacio de poder o esta lucha por el espacio de poder implica en muchos casos respuestas violentas, ¿no? O sea, respuestas institucionales violentas cerrándoles los espacios, ¿no? Respuestas institucionales violentas cuando se permite y se fomenta el acoso contra las mujeres, cuando se fomenta que haya hostigamiento laboral, cuando se les dice… no sé, Rebeca Hernández, que es uno de los testimonios de la página que tenemos, del proyecto que tenemos de Mujeres al Poder, decía, ¿no? Yo llegué a la presidencia municipal y me dieron una escoba para que barriera, porque me decían que otra cosa podría hacer aquí, ¿no? Si no era barrer la presidencia municipal, ¿no? Entonces, digamos, hay como este hostigamiento, este espacio en lo privado, que ahora con el contexto de violencia que vive México y con la última elección que fue la más violenta del país, se tradujo en 17 muertes, ¿no? 17 muertes de mujeres, ¿no? Y, digamos, un contexto de violencia en el que hace 4 días, no, la semana pasada estaba una diputada en pleno de la sesión y recibe una llamada en donde le avisan que su hija fue asesinada por el crimen organizado, ¿no? Y entonces, y en lugar de esperarse la solidaridad de los compañeros, todo el mundo la graba y corre en redes sociales la imagen de esta mujer destrozada porque le acaban de avisar que a su hijo lo asesinaron, ¿no? De producto del crimen organizado, ¿no? Entonces, digamos que en la particularidad de la lucha por el acceso al poder de las mujeres, tenemos todas estas mujeres que hacen un inmenso esfuerzo por romper las barreras institucionales y las barreras sociales en la pertenencia al espacio público, sumado a un contexto de profunda violencia e inseguridad que en el particular caso de las mujeres las violenta y las vulnera, porque no solamente es su vida la que está en juego, ¿no? Sino también su cuerpo y su familia, ¿no? O sea, digamos, en el caso de las mujeres en política,
teníamos documentado, no sé, Regina, al menos 120 casos de mujeres que habían recibido amenazas, ¿no? Y amenazas no solo a su persona, sino al contexto de su familia, sus hijos. Entonces, en este sentido, y sumado con el trabajo de cuidado que las mujeres normalmente hacen, resulta más vulnerada la personalidad de las mujeres en cuanto al espacio de lo político, ¿no? O sea, porque no solo amenazan contra, digamos, su estatus, su imagen, su cuerpo, sino también su círculo y su vínculo inmediato, que es el de su familia, ¿no? Y en este contexto de vulnerabilidad, pues sí, resulta importante preguntarnos cómo hacemos las mujeres políticas, ¿no? O sea, cómo habitan las mujeres el espacio de lo público y por qué sí es distinta la lucha de las mujeres en el espacio de poder, ¿no? Bueno, yo mencionaría, digamos que desde la perspectiva del análisis feminista sociopolítico, hay toda una escuela de reflexión alrededor de lo que implica la política electoral y lo público para las trayectorias de formación y de liderazgo de las mujeres que se foguean en los espacios colectivos y sociales. Es decir, cuando se dice que las mujeres son ajenas a la política, se refiere específicamente, y yo lo pensaría, y haciendo referencia a esta literatura, es específicamente de la política del Estado, los espacios institucionalizados de la democracia representativa. Pero eso no quiere decir que las mujeres estén ajenas al interés colectivo y público. O sea, y uno lo ve, por ejemplo, pues en las comunidades, las mujeres forman parte vital e importante del cuidado de la comunidad, ¿no? En preparación de comida, cuidado de ancianos, en la siembra, en la pizca, y en las zonas urbanas, pues las mujeres son las que hacen la vida social, sustentan la reproducción de nuestras familias, ¿no? Y en ese sentido tenemos una gama muy diversa de liderazgos populares y comunitarios que tienen una lógica de hacer el poder en consenso, en diálogo con otros y en espacios donde la horizontalidad es lo que merma, pues, ¿no? Las relaciones. Entonces, si tú ves este espectro amplio y diverso de formas, de subjetividades políticas femeninas, que son grandes, que son muy diversas, y el poca presencia de mujeres en la política profesional. Entonces es una figura que te da un embudo, es decir, hay un canal de filtro donde las habilidades para desempeñarte en ese tipo de política profesional, pues no son las que caracterizan a las mujeres en lo colectivo, o sea, las mujeres que vienen de procesos organizativos colectivos, ¿no? O sea, ahí hay una expertise de las cuales las mujeres carecen y por lo mismo las deja fuera del juego, ¿no? Entonces, cuando conocemos de la trayectoria personal de las que efectivamente han pasado ese filtro, pues ahí vemos de que su capital emocional, social, político, lo han ido amasando de maneras muy diversas. Desde mujeres que, por ejemplo, vienen de familias políticas de tradición, mujeres que ciertamente tienen caracteres personales muy fuertes, mujeres que aprenden a ejercer el poder en esta lógica vertical, y que también pues tienen el acceso a una formación académica. Entonces, si las que llegan a esos espacios son poquitos, las que llegan pues normalmente son pues mujeres privilegiadas, mujeres que tienen formación universitaria. Me acuerdo hace como 2 años fue un congreso de ciencias sociales en Guadalajara y había una persona que estaba presentando un estudio sobre la formación académica y nivel educativo de las mujeres en la Cámara de Diputados, en la
anterior. Y era muy evidente, por ejemplo, casi todas las mujeres de la bancada panista, pues todas eran mujeres universitarias, con maestrías, doctorados, bueno, no lo mismo en el PRI, quizás con menos saliente en el PRI, pero, o sea, tú ves que quien llega ahí, pues son mujeres que tienen los privilegios de poder formarse, ¿no? Entonces eso pues nos tiene que hacer, nos pone en la agenda a reflexionar sobre qué es lo que como mujeres que estamos casadas con la idea de diversificar y feminizar la democracia queremos de nuestras compañeras en diverso, o sea, qué es lo que deberíamos de estar pensando en términos de formación política para que estos filtros no sean tan excluyentes, tan terriblemente exigentes, ¿no? Bueno, y a pesar como de este contexto que platican como de violencia, de exclusión, de ejercicio de privilegios, y ante este nuevo como surgimiento de subjetividades políticas que mencionaba esta Dolores, ¿ustedes qué efectos creen que ha tenido como el incremento de la participación política de las mujeres con las cifras que nos decía Ana al principio, ¿no? A pesar de como de todo este contexto, ¿qué efectos ha tenido? Yo creo que uno de los efectos más interesantes es que las mujeres que están ahí están en verdad están ahí, ¿no? O sea, no están como nada más en algunas pocas comisiones, en algunos pocos eventos, o sea, realmente son un grupo, al menos una buena parte de las mujeres que están ahora en el poder legislativo son un grupo de mujeres más consolidado, ¿no? Incluso ahora hicieron algo que le llamaban bancada de mujeres, ¿no? Y están como con mucha presencia. Sumadas en redes, muchas de ellas provienen de una formación política en la que durante mucho tiempo se han estado formando como redes, como mentoras, como redes de mujeres, en las que creo que habría mucho que aprender de ese modelo de formación política de redes para el nivel subnacional, ¿no? Muchas de ellas se sumaron a esta iniciativa que le llamaron Mujeres en Plural y entonces están todo el tiempo peleando por mayores espacios de participación y por la apertura de los espacios de poder y entonces lo pelean en el nivel institucional, pero lo pelean en Twitter, pero lo pelean en todos lados, ¿no? Entonces, como que hay un grupo importante de mujeres que han estado en esta formación en red que creo que tiene un efecto muy positivo, ¿no? Ahora, que estén ahí muchas mujeres tampoco significa que va a haber un efecto en la agenda de igualdad. Quisiéramos que así fuera, quisiéramos que avanzara la agenda de igualdad, quisiéramos que avanzara el tema de la presupuestación con perspectiva de género, el tema de la legislación y del Sistema Nacional de Cuidados, que logrará implementarse, por ejemplo, ahora se empieza a hablar en México de despenalización del aborto en todo el país, ¿no? O sea, quisiéramos que con esta bancada de mujeres pudiéramos avanzar hacia esos espacios en donde hay efectivamente una agenda de igualdad, aunque sabemos que esto no necesariamente es así, porque el que haya más mujeres no necesariamente significa que va a haber una agenda de igualdad o una agenda para el género, ¿no? Creo que eso es un efecto importante. Me quedo pensando que también hay mucho que pensar en términos de formación de redes, sobre todo, de formación de mentorías y de espacios en los que las mujeres se sientan en confianza, ¿no? Ahora que hablaba Dolores de la lógica de poder, o sea, una cuestión es de la lógica de poder vertical, es justamente esta idea de competencia, ¿no? De competencia por los espacios de poder, y la lógica de poder horizontal tiene mucho más que ver con competencia, con aprendizaje compartido, con formación de redes, con ir apropiándose de una lucha política e ir ganando espacios de poder en ese sentido, ¿no? Entonces creo que ahí todavía hay mucho que trabajar en este sentido de transformar el poder hacia un poder un poco más horizontal, más de distribución de espacios, más de generación de acuerdos, ¿no? Más
proclive a la comunidad y no necesariamente únicamente desde la verticalidad de quien dice es el que sabe y es el único que tiene sentido, ¿no? Por supuesto hay diferentes tipos de mujeres, ¿no? Y tampoco significa que todas las mujeres que estén en el poder van a hacer una lógica de poder vertical y, digo, horizontal y comunitario y demás, ¿no? Pero creo que podemos ir avanzando. O sea, y creo que también tenemos que ir avanzando en el tema de las interseccionalidades. O sea, no es posible que en el Poder Legislativo Federal únicamente haya 3 mujeres indígenas y que además se les haya usurpado la identidad étnica a 2 que tenían el lugar ganado, ¿no? Y que la única mujer, Nestora Salgado, que iba por el Senado, bueno, no es la única mujer, sí, de Guerrero, iba a decir no es la única mujer porque Xóchitl Gálvez también se autodenomina como indígena, ¿no? Y es senadora. Que venía de la montaña de Guerrero, sufrió una violencia política increíble durante la campaña y nadie la defendió, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando y avanzando hacia las interseccionalidades, ¿no? Una mujer que es senadora también que también se autoadscribe como de la comunidad lésbica, también una violencia política, Lucía, una violencia política impresionante hacia ella, ¿no? Y una violencia digital increíble. Ahora en el informe de luchadoras ella estuvo ahí presente, ¿no? Y entonces tenemos que ir trabajando como en el tema también de las interseccionalidades, ¿no? Y de la distribución y del aumento de la participación política, pero también como en esta característica que yo sí creo que es una característica fundamental del feminismo, que es la autorreflexión constante de los procesos en los que estamos, ¿no? O sea, no queremos el poder solo por estar en el poder, o sea, queremos el poder por avanzar en nuestros derechos, por tener mejores espacios de participación, mejor distribución de los recursos, de poder y demás, ¿no? Entonces creo que en esta capacidad de autorreflexión tenemos que seguir pensando hacia dónde queremos ir. Bueno, yo quisiera volver de nuevo a tu pregunta, ¿qué enseñanzas y buenas prácticas nos traen la presencia de mujeres en puestos de elección popular? Yo complementaría diciendo que es importante su presencia física, es decir, el que ellas estén ahí desnaturaliza que los espacios públicos sean solamente masculinos. O sea, verlas haciendo la performatividad del poder tiene un efecto pedagógico, o sea, que la gente vea que es más común que mujeres estén ahí asumiendo algún tipo de cargo que tenga una responsabilidad significativa en la toma de decisiones importantes, pues, y eso nos enseña en general para ir modificando los roles, acostumbrándonos a ver mujeres, más y más mujeres. Ahora, de ahí que cada una de las que están ahí use ese espacio para construir cosas, pues está abierto a la entera libertad. Y yo quisiera, por ejemplo, mencionar que uno lo ve mucho, sobre todo en pues, espacios locales, ¿no? Alcaldesas que llegan a esos puestos pues sin ningún tipo de conciencia de género ni autorreflexividad sobre sus derechos como mujeres, pero estando en el cargo crecen porque, por ejemplo, algunas deciden separarse, algunas deciden llevar adelante sus planes de gobierno como Dios les da a entender. Me acuerdo de un caso de una presidenta municipal en Yucatán que a ella le gustaba practicar zumba. Entonces se le ocurrió pues organizar unos cursos de zumba gratuitos para las mujeres de su comunidad. Y fue muy criticada, pero
el gran éxito en la cancha de básquetbol de la escuela. Se organizaban las clases, iban desde jovencitas hasta señoras ya mayores y bien contentas, bien alegres. Digo, quizás no es precisamente una agenda muy progresista en términos feministas, pero en la oportunidad que ella hace del uso del espacio para facilitar actividades lúdicas y de divertimiento para otras mujeres, eso es significativo, es bueno reconocerlo. O por ejemplo, en Guerrero tuve la oportunidad de conocer a una compañera que fue presidenta municipal de un municipio que se llama Cochuapa del Grande. Ella, cuando empezó cuando empezó la campaña electoral, tendría como unos 7 meses de embarazo. Creo que ella es MEPA. Entonces todos sus discursos políticos los daba en MEPA. Y resultó muy bien porque ella tenía esa imagen materna y las mujeres del municipio votaron por ella. Y además porque el tema de que hablara lengua indígena hacía que ese electorado la viera con confianza. Como era una mujer embarazada, las mujeres se acercaban a hablar con ella de manera más libre, porque si fuera un hombre, entonces las mujeres tienen más reticencia a dirigirse al candidato, porque entonces en la casa el marido le va a decir, ¿pero por qué estás hablando con otro hombre? Pero como ella era mujer, madre también, entonces eso degenera como vínculos de confianza que ciertamente hacen que la experiencia de ella sea cualitativamente diferente al caso de líderes, de hombres, ¿no? Entonces, bueno, traigo esos ejemplos de colación para que pensemos también como la feminidad en la política de maneras muy diversas, ¿no? O sea, como, sí, y que es importante apreciarlo en su dimensión local y por la riqueza y las experiencias personales que que esas mujeres viven, experimentan y sí. Sí, no, me quedé pensando como un poco en lo que significa justo, porque siempre hablamos desde el instituto en el trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, pero a veces es difícil ponerlo en ejemplos concretos, ¿no? Y creo que esto fue interesante, ¿no? Y como pensar en esto, o sea, ¿qué significa el trabajo de cuidados? O sea, significa que al final del día una mujer que está en el poder legislativo tiene que salir corriendo de una reunión a recoger a sus hijos a la escuela y después regresar a la reunión, ¿no? Significa ajustar horarios de trabajo, significa que hay un espacio para el cuidado de los hijos, las personas con discapacidad cerca de la oficina donde ella pueda tenerlos, ¿no? O sea, significa poder viajar a viajes oficiales con la familia, ¿no? O sea, significa transformar el sistema de cuidados a quién va a cuidar a los adultos mayores, quién se va a encargar de las personas con discapacidad, que los horarios de la escuela sean compatibles con la vida laboral, o sea, significa un montón de cosas que al final del día las mujeres sí están viendo ahí cómo sortean y cómo rifan. Creo que mucho más evidente en el espacio de lo local, porque en el espacio de lo federal, pues al final del día son mujeres con privilegios, ¿no? Y con sueldos que les permiten acudir a otros esquemas de los que también tenemos que hablar, que es, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Y todos los derechos que se requieren para que esté también un trabajo doméstico, pues sí, en toda forma, con todo derecho y con todo ese rollo. Entonces creo que, o sea, la inclusión de las mujeres en la política sí nos lleva a preguntarnos este tipo de cosas y nos lleva a preguntarnos también qué onda con el derecho a la salud, qué onda con el derecho a tener nuestro cuerpo y hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, qué onda con la repartición del trabajo, o sea, como nos lleva a hacernos diversas preguntas porque están ahí las mujeres y no se van a ir a ningún lado, ¿no? Ahí están y entonces más bien tenemos que ir transformando el sistema en el que nos involucramos para ir incluyéndonos en todos los espacios de toma de decisiones, ¿no? Y al final del día eso repercute en una agenda feminista, aunque no la nombremos como tal.
Y ante esta como necesidad de transformar el sistema, ¿ustedes qué mecanismos piensan que serían como los óptimos para fomentar la participación política de las mujeres? Justo tomando en cuenta que sea una política no vertical sino horizontal, tomando en cuenta la interseccionalidad, el trabajo de cuidados, como todas estas cuestiones que nos han dicho y como desde las distintas formas de ser mujer en la política que existe como en un contexto tan diverso, ¿qué mecanismos ustedes propondrían? Ay, qué pregunta, qué pregunta. Bueno, yo creo que las medidas de acción positiva que ya están, las leyes, los protocolos que ya están creados son muy progresistas. Están muy bien pensados, sobre todo en base a la experiencia pasada de cómo los partidos les dan la vuelta, ¿no? Lo que yo creo que tenemos que hacer es como confiar en el efecto acumulativo que estas medidas tienen en el largo tiempo. Es decir, está la opción de los espacios, están las normativas. Lo que se necesita es pues la formación de esos cuadros, o sea, el fortalecimiento de liderazgos, de todo tipo de liderazgos. Que hagan posible que haya una superación de esas barreras y que haya un diálogo intergeneracional entre las jóvenes de hoy en día que tienen visiones más, más promisorias y más en control de su individualidad que la generación, mi generación, las generaciones anteriores, ¿no? Entonces esos diálogos intergeneracionales son importantes para aprender, para potencializar las capacidades y pasar la estafeta, o sea, pasar las recetas, pasar las experiencias que para algunas son muy dolorosas, pero y que iluminan. Y por otro lado, pensaría que es importante también diversificar nuestra noción de lo que es el quehacer político y ampliar nuestro interés a otros ámbitos sociales. O sea, la política no solamente es la que hacemos en la interlocución con el Estado, sino también la política cotidiana, o sea, las relaciones interpersonales, los espacios micros donde nosotros nos insertamos y que también están permeados por relaciones de poder que son desiguales, ¿no? Entonces, yo creo que es un llamado para diversificar nuestro foco de atención y de análisis en otras redes y nodos del poder social, de tal manera que no solamente veamos a los partidos políticos, sino también miremos otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una gran lección fue la campaña que hizo pues la candidata del CNI, ¿no? Marichuy, con esa perseverancia de llevar adelante una candidatura que era muy, muy digna, con un mensaje muy poderoso de transformación, de reacomodo, de pensar el país, nuestro país de manera más incluyente, revelando, por ejemplo, todas esas barreras institucionales tan nefastas que el INE aplicó con el registro de la campaña de ella, los pocos recursos con los que Marichuy recorrió el país de pies a cabeza, visitando gente, hablando con gente, llevando un mensaje de los pueblos hacia la nación mexicana y también con ese oficio que ella tiene, porque es partera, o sea, ella tiene un centro de atención de la salud y además de que tiene una larga trayectoria de estar acompañando el proceso organizativo de los pueblos indígenas en México. Entonces, es importante conocer esa trayectoria, ¿no?
recapitular y pensar sobre la herencia, que el desgaste físico y político que representó para ella estar en esos espacios, y quiénes fueron las mujeres que la acompañaron en su trayecto por todo el país, ¿no? Pues sí, yo iba a ir como a cuestiones más institucionales. Entonces, pensaba en México hay una acción afirmativa que son los presupuestos para la formación de liderazgo de mujeres, ¿no? Todos los partidos políticos deben utilizar una parte de su presupuesto para formar liderazgos de mujeres. Y hemos estado haciendo en el instituto una investigación seria sobre eso y resulta que pues no los utilizan necesariamente para eso, ni los utilizan completos, los dejan de utilizar, tienen programas de formación extraños, reparten mandiles y tortilleros o camisetas bordadas con ese presupuesto, ¿no? En lugar de utilizarlo para la formación de liderazgos, ¿no? Entonces diría, de inicio, aunque hay una legislación progresista, pues hay una brecha entre el marco normativo y el quehacer de los partidos políticos, ¿no? Entonces, o hay una resistencia en muchos casos. Y bueno, creemos que es interesante o sería importante que se utilizara este presupuesto, ¿no? Yo la verdad es que sigo sin entender qué sucedió en el estado mexicano de Chiapas. Es un estado en donde los partidos locales tienen que destinar 7% de su presupuesto a la formación del liderazgo de mujeres. Es es de los más altos. Sin embargo, hicieron renunciar a 60 mujeres candidatas, ¿no? Entonces, uno no acaba de entender qué fue lo que pasó ahí. Por un lado, o sea, esta esquizofrenia, por un lado, generar formación de cuadros políticos y liderazgos de mujeres, y por el otro lado, hacerlas renunciar una vez que están en el poder. Es una cuestión muy extraña, ¿no? Entonces, ahí todavía como hay algunas cosas que hay que empezar a analizar con más profundidad para utilizar estos mecanismos institucionales que México ya ha diseñado, ¿no? Y por otro lado, creo que en el nivel de lo local tenemos que seguir empujando, sobre todo a nivel de las alcaldesas, mayor participación política de las mujeres, en cumplimiento de la ley de paridad además y del principio de paridad. Pero justo con esta reflexividad, o sea, justo acompañados de esta reflexividad de qué implica para las mujeres gobernar estados peligrosos, municipios peligrosos, qué implica gobernar o salir de la comunidad para gobernar todo un municipio, o sea, qué implica para las mujeres ese trabajo político, y entonces empezar a trabajar, empezar a pensar por ahí, ¿no? Creo que también podríamos involucrarnos y quizás deberíamos involucrarnos más en la perspectiva de género para la construcción de paz en algunos lugares, ¿no? O sea, en algunos lugares en donde se ha utilizado más la perspectiva de género para la construcción de paz hay resultados mucho más exitosos de largo plazo porque implica un proceso de construcción de acuerdos, de reflexión colectiva. Es un proceso más largo, pero que implica la reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces, quizás ahí tendríamos que también preocuparnos un poco más. Y creo que podríamos justo esto, destinar más espacios para la transición, para la convivencia intergeneracional. Tampoco creo que sea una transición aún, ¿no? Pero hay una convivencia intergeneracional importante en la que estamos conviviendo diversas generaciones de mujeres con diversos tipos de feminismos, además, ¿no? A lo largo de las carreras políticas, ¿no? Y creo que ahí, o sea, todavía las instituciones tienen mucho que hacer. Y los partidos políticos como tal todavía tienen un montón de trabajo interno que hacer para transversalizar la perspectiva de género, ¿no? O sea, todavía hay muchísimo trabajo que hacer al interior de los partidos políticos para generar liderazgos femeninos, liderazgos incluyentes, mujeres en toma de decisión, ¿no? Normalmente lo que sucede en México es que los partidos políticos tienen el órgano de mujeres y el resto de los órganos, ¿no? O sea, el órgano de mujeres, a lo mejor el órgano de jóvenes en el mejor de los casos, en otros casos hay órgano de personas indígenas y de la diversidad, si bien les va, ¿no?
pero es como que es un espacio exclusivo para ese sector poblacional y que ahí se queden las demandas de ese sector poblacional y de ahí no sale, ¿no? Entonces también a lo mejor ahí hay que hacer un montón de cosas para transversalizar la perspectiva de género al interior de los partidos políticos y que los partidos políticos puedan efectivamente cumplir con los preceptos de paridad que se requieren, ¿no? O sea, si hay mujeres dentro de los órganos de partidos políticos, si hay mujeres dentro de estos espacios, creo que se puede generar mucho más avance, por decir una palabra, en términos de los derechos políticos de las mujeres. Justo recordaba, ahora estuvimos participando en un proceso de formación en el que le pedimos a los administrativos o a los secretarios de finanzas de los partidos que estuvieran junto con los órganos de mujeres para ver qué podíamos hacer con este presupuesto, ¿no? Y era muy interesante porque de verdad no se hablaban mucho, y en este espacio comenzaron a hablarse y decían, pero a ver, ¿cómo? Tú tienes la necesidad de formar, pero nosotros tenemos la necesidad de comprobar cómo podemos juntar nuestras necesidades, y entonces era muy interesante porque entonces ya empezaban a construir hacia una perspectiva de género, ¿no? Y hacia una transversalización de la perspectiva de género. No se quedaba como, ay, los de los órganos de mujeres siempre piden dinero para capacitaciones y ni entiendo qué significa, mejor mandamos a bordar playeras, nos dan factura, es más fácil comprobar y entonces ya así comprobamos con la autoridad electoral que gastamos el presupuesto, ¿no? Tenemos otro reto importantísimo en fiscalizar con perspectiva de género, porque es una cosa súper nueva y no se está haciendo fiscalización con perspectiva de género también, ¿no? Y creo que de fondo en esta transformación social de incluir a las mujeres en el espacio de toma de decisiones, no estamos pensando en qué significa, o sea, qué verdaderamente significa el género, ¿no? O sea, muchas veces hay como esta confusión de pues género es en un curso medir número de mujeres y número de hombres, o género es cuánto dinero etiquetamos para las mujeres, o género es cuántas acciones afirmativas realizamos para las mujeres, ¿no? Y no estamos pensando en realidad cómo se está transformando el espacio de lo público y lo privado cuando incorporamos la perspectiva de género, o sea, ¿qué significa eso en la transformación de las relaciones sociales, en la transformación de las relaciones de poder, en la transformación de las relaciones familiares, ¿no? De pronto hay efectos negativos de incluir la perspectiva, o sea, negativos para las mujeres de incluir la perspectiva de género. Muchas veces les dicen, vete por delante en la candidatura y ella no hizo como todas estas valoraciones a nivel personal y familiar y el costo termina siendo alto porque termina siendo una reestructuración de su vida, ¿no? Entonces no estamos tampoco pensando qué significa la incorporación del género y creo que hay que reflexionarlo más para generar verdaderos procesos que impliquen una transformación de las relaciones sociales, o sea, una transformación más inclusiva de las relaciones sociales y no nada más estemos contando cuántas mujeres están en la lista, cuántas mujeres recibieron apoyo, cuántas mujeres les pasó esto, cuántas mujeres están en puestos, ¿no? Sino una verdadera transformación del espacio de lo político que implique incluir las necesidades de las mujeres y las necesidades de los hombres en el espacio público y llegar a un consenso de cómo hacemos ahora esa transformación social, ¿no? Antes de que se me olvide, pueden hacernos preguntas por el webinario y Dolores seguro las responde. Qué gran responsabilidad, caray. No sé si querías hacer otra pregunta tú. Tenemos una última pregunta, pero sí, cualquier pregunta que quieran hacer nos las pueden mandar por la plataforma y en Twitter y ahorita se las hacemos a Ana y a Dolores. Por último, nos han ido contando mucho como cuál es el contexto del país a nivel institucional, a nivel local, en partidos políticos, en estas nuevas formas de hacer política y otra política que se están gestando, como de estos diversos feminismos. Entonces, ¿ustedes cómo compararían el contexto de México con el resto de América Latina? ¿Cómo verían que está como nuestro escenario de participación política de mujeres? Bueno, a ver, yo les podría comentar un poco mi experiencia que tuve recientemente en una visita que hice a Lima, Perú, la semana pasada, en un seminario sobre participación política. política electoral de pueblos indígenas, convocado por el
es una especie como tribunal electoral de allá, que se llama Jurado Electoral Peruano. El tema es de que en ese, bueno, era un seminario donde se estaba pensando, o sea, se convocó a gente de distintos países de América Latina que tienen experiencia en aplicar pues medidas de acción positiva para la inclusión de individuos y pueblos indígenas y también mujeres, ¿no? Entonces estaba gente de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y bueno, la persona estrella en el seminario era la compañera María Eugenia Choque Quispe. Ella es aymara y es la presidenta del Tribunal Electoral de Bolivia. Y lo interesante de la participación de ella en el seminario no solamente se restringe al tema de que es una mujer indígena en el puesto más importante del órgano judicial electoral en el país, sino la experiencia que ella tiene de conocimiento sobre los procesos organizativos locales y regionales indígenas, donde la demanda se concentra en el reconocimiento de la autonomía y del autogobierno, ¿no? Y además, o sea, una acción política que va en doble vía, el reconocimiento de esas formas comunitarias de autogobierno y la forma en cómo ella en su nuevo puesto tiene que lidiar con dimensiones muy complejas del racismo institucional, ¿no? Del hecho de que sus compañeros en el tribunal la aíslen, pongan en duda su conocimiento y sus capacidades para estar en ese puesto, no le proveen la información suficiente. Todo eso es algo que ella está elaborando, está tratando de enfrentarlo con sus armas diplomáticas, como mujer que hace poder en esos espacios, pero también enseñando a sus compañeros de que es importante asumir el reto de hacer equipos de trabajo con gente muy diversa, ¿no? Otra cosa creo que es importante mencionar, yo siempre refiriéndome al modelo del poder desde la mirada indígena, es de que en nuestro contexto en México tenemos experiencias de autogobierno que están experimentando nuevas formas de inclusión paritaria, ¿no? Por ejemplo, podría mencionar el caso de San Luis, Ayutla de los Libres, que es un municipio en la costa chica de Guerrero, que recién eligió autoridades locales por usos y costumbres, gracias a una sentencia del TRIFE. Ellos han organizado el gobierno local, el ayuntamiento, diferente a cómo es el municipio libre del estado. O sea, crear un espacio, una asamblea, y además hay consejos hay consejos sectoriales donde los representantes en esos consejos son paritarios, hay un hombre y una mujer, y también se incluye de manera equitativa a la población afrodescendiente y a la población indígena. Entonces, todas esas fórmulas de experimentar espacios decisorios y gobiernos locales, pues tienen otra racionalidad y realmente pues son una apuesta por pensar la paridad desde otros términos, no desde la mirada liberal, afirmativa, paritaria, sino desde la experiencia de complementariedad de los pueblos, ¿no? Y yo creo que eso es importante conocerlo en sus contextos, en su justa dimensión y aprender de esas experiencias. Creo que en toda América Latina la participación política de las mujeres aún es un reto, aunque en diversos, o sea, aunque ha habido presidentas en América Latina,
¿no? O sea, en Brasil, en Argentina, en Nicaragua, ¿no? Y creo que también el despertar del feminismo, bueno, a mí me tiene como muy emocionada, ¿no? Toda esta lucha por la despenalización del aborto que empieza a crecer en toda América Latina también es como muy emocionante. Creo que va a tener efectos muy importantes en la participación política de las mujeres a nivel más institucional que comunitario, ¿no? Pero que todavía hay una deuda pendiente en términos de paridad en toda América Latina, ¿no? Tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, recibimos 3 preguntas. Entonces empezamos con la primera. Dicen, si la paridad en los congresos no garantiza el impulso de la agenda de género, ¿cómo lograr este impulso? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres hacer Les hago las 3, ok. ¿Cuál es su opinión sobre el feminismo, pero a nivel sindical en México? Y la última, ¿cómo podemos trabajar o promover más disposición de las mujeres para que voten por una mujer en puestos de elección popular? ¿Les recuerda alguna? ¿No? ¿Sí? O sea, creo que la agenda del feminismo no tiene solo que ver con las mujeres en política, sino con la diversidad ideológica en general de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido hay mujeres feministas y mujeres que dicen que el feminismo es lo peor que ha podido haber pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, y hombres que se asumen a sí mismos como feministas y hombres que siguen siendo machistas patriarcales, ¿no? Entonces, digamos, creo que la agenda del feminismo nos corresponde a las organizaciones, irla avanzando y poniendo sobre la mesa, ir convenciendo en el trabajo político cotidiano, en el consenso de qué y hacia dónde nos tenemos que dirigir y posteriormente en el consenso de cómo ir avanzando esta agenda de igualdad, ¿no? Sobre todo la agenda de igualdad sustantiva, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, ¿no? A nivel sindical, en efecto, hace falta muchísimo transversalización de la perspectiva de género. Los sindicatos sí juegan un papel fundamental en la vida política del país, ¿no? Y iba a decir, no recuerdo a lideresas, pero bueno, está el Bester Gordillo, ¿no? Recuerdo a pocas lideresas. Y de hecho el Bester Gordillo ha jugado un papel importante en México en la formación de mujeres políticas. Entonces, digamos, en efecto hace falta transversalizar la perspectiva de género. En esta investigación que hemos hecho de mujeres en política que les contaba, entrevistamos a varias sindicalizadas y decían que no había manera de que ellas accedieran a los puestos de secretaría general porque esos eran puestos para hombres, ¿no? Entonces creo que ahí hace falta empezar con la formación, efectivamente, de la transversalización de la perspectiva de género para el recambio de cuadros, no diría solamente femeninos, sino también intergeneracionales, ¿no? Y promover para que las mujeres voten por una mujer a un cargo de elección popular, creo que también tiene que ver con la afinidad de la ideología política, ¿no? O sea, las mujeres conservadoras nunca votarán por una mujer pro despenalización del aborto y las mujeres muy feministas jamás votarán por una mujer conservadora, ¿no? O sea, también tiene que ver un poco con eso. Creo que más que promover la disposición de las mujeres para votar por otra mujer, creo que más bien tendríamos que pensar qué significa para las mujeres que estén más mujeres en el espacio de lo público y más mujeres que estén en favor de la igualdad sustantiva. Y en ese sentido, la agenda tendría que ir avanzando hacia la igualdad sustantiva, pero nos enfrentamos no solo en México, sino en América Latina, sino en el resto del mundo, con una avanzada de la derecha que más bien nos tendríamos que preguntar cómo hacemos para detenerla y cómo hacemos para detener esta avanzada de la derecha desde la perspectiva de igualdad sustantiva, desde mayor número de mujeres en el poder y desde una construcción mucho más efectiva de nuestras narrativas y nuestros discursos para lograr un convencimiento más profundo y poner un alto al retroceso en los derechos humanos, que creo que es uno de los principales problemas que enfrenta no solo la región, sino como el mundo entero.
a ver, yo me quedo con la primera pregunta que tiene que ver sobre cómo avanzar la perspectiva de género en el Congreso, ¿no? Bueno, yo ahí lo que diría es de que uno tiene que creer en lo promisorio que estas oportunidades nos traen a las mujeres. Es decir, hay que tener fe en las capacidades, la gente que llegó ahí. O sea, ciertamente esas legisladoras no serán las feministas non plus ultra, pero ellas tienen un mandato de representación y ellas necesitan la información especializada de gente de la sociedad civil que las acuerpe, ¿no? Entonces hay que acercarse, hay que hacer diálogos significativos con ellas, hacerles llegar información pertinente sobre cosas que ellas no tienen el tiempo de informarse, ¿no? Entonces, trabajar y documentar todos esos efectos sociales de la inequidad de género que son útiles para pensar políticas públicas que sean progresistas. Puede ser que no todas sean receptivas a todas las agendas claves del feminismo, ¿no? Puede ser que a las mujeres del PAN no les guste el tema del aborto, pero pueden ser que sean más factible que apoyen iniciativas de ley sobre educación o sobre, bueno, ahorita no me viene a la cabeza, pero vamos, o sea, tendríamos que pensar que la gente no es monolítica, o sea, hay opciones, hay espacios, hay maleabilidad quizás en todas las tareas políticas que tenemos pendientes, ¿no? Y entonces en ese sentido los diálogos con ellas y el fortalecimiento de los espacios en la sociedad civil que genera información clave, pues es una vía de trabajo importante a retomar. Yo pensaría que las buenas legisladoras estarían esperando a que toquen a su puerta y les hagan saber sobre las inquietudes de la gente, iniciativas de ley que sean favorables a las mujeres en específico, pero en general a la sociedad mexicana en general. Y tomarnos en serio la invitación en esta nueva era política del país a involucrarnos en la construcción de nuevos discursos, tomarle la palabra al señor López Obrador y diversificar las cosas, ¿no? Y hacernos pensar en escenarios que pues todavía no están ahí, que todavía no existen, ¿no? Uh-huh. Bueno, de alguna manera ya se contestó sobre el tema de los espacios en la toma de decisión, pero yo complementaría diciendo que los sindicatos son espacios muy importantes de lucha para reflexionar sobre las mujeres en el ámbito laboral y sobre la importancia de avanzar el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras y madres, ¿no? No conozco mucho en ese tema, pero tengo conocimiento de compañeras que hacen acompañamiento con mujeres que son trabajadoras agrícolas en el Valle de San Quintín y una importante, o sea, es vital los procesos organizativos de esas mujeres que son productoras agrícolas, son madres, son migrantes y que muchas veces su condición de mujer las hace especialmente vulnerables a las dificultades de esa labor que es tan físicamente extenuante, con salarios que son paupérrimos, sin ninguna prestaciones. Entonces, pues, bueno, lo que voy es que hay una agenda importante de visibilizar a las necesidades y los derechos de las mujeres trabajando
en el ámbito, o sea, en la política sindical, ¿no? Y la tercera. La tercera, como cómo se promueve la disposición de que mujeres voten por mujeres. ¿Cómo se promueve eso? Esa es una parte importante de la pedagogía feminista. Sí, y tiene que ver con lo que habíamos dicho anteriormente sobre la performatividad de las mujeres en el poder y la confianza que una mujer genera en el electorado femenino sobre cosas que se pueden hacer de maneras diferentes. Normalmente, sí, cuando uno como ciudadano ya tiene la experiencia de ser gobernado por mujeres, puedes de alguna manera pulsar que hay cosas que se hacen diferente, ¿no? Se nota más en los gobiernos locales, quizás en ámbitos como más elevados del poder, no tanto, pero en el ámbito local es como muy evidente porque son gobiernos que son muy cercanos, ¿no? O sea, hay como una directa percepción de lo que hace, de la gestión local, ¿no? De lo que sí hace o lo que no hace. Tú directamente puedes ir a la oficina y toca la puerta de la secretaria del alcalde y decir, oye, no sé qué, me cae, hay un bache. O sea, la comunicación es más directa. Claro. Y yo nada más quería decir que sí creo que hay como, o sea, si bien hay toda esta esperanza puesta en las mujeres que ejercen cargos de elección popular, es cierto que tienen tantas fallas como los hombres, ¿no? Y entonces de pronto hay como una exigencia demasiado fuerte sobre las mujeres en cargos de elección popular que creo que también tendríamos que quitar, ¿no? O sea, que creo que una barrera para que más mujeres estén en el poder es como esta sobreexigencia de las mujeres, ¿no? Entonces, y digo, no pasa solo en el ejercicio del poder, ¿no? Sino en el ejercicio del ámbito del trabajo, resulta que las mujeres tienen que trabajar más, tienen que hacer más productivas, tienen que demostrar mejor que los hombres su valor. Y en ese sentido creo que también socialmente podríamos decir, bueno, hay malos gobernantes mujeres y hay malos gobernantes, hay malas gobernantes hombres, o sea, no pasa nada, ¿no? Digan, bueno, sí pasa porque es terrible tener un mal gobernante, pero debería de haber siempre buenos gobernantes, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, sean mujeres o sean hombres, debería haber siempre buenos gobernantes, ¿no? Y en ese sentido creo que también es importante quitarle esa carga extra a las mujeres, ¿no? Hay una película que se llama Las sufragistas, un documental sobre las primeras mujeres que acceden al poder en México. Y es impactante una frase en donde la segunda gobernadora, que fue Beatriz Paredes, se refiere sobre la primera gobernadora y dice, si ella no hubiera sido una buena gobernadora, probablemente siempre hubiera estado cerrado el espacio de las mujeres al gobierno, ¿no? Entonces, resulta que las mujeres lo tienen que hacer muy superiormente que los hombres para que esta pedagogía continúe, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que quizás moderar nuestras expectativas también sobre el papel que pueden desempeñar las mujeres para ayudar a que haya más ahí, ¿no? En el cargo. Y creo que hay unas últimas preguntas. Hay una última pregunta y es en experiencias de autonomía indígena, ¿será necesario analizar las relaciones de poder y de género, como respecto al dominio de lo público, tenencia de la tierra, la noción de autoridad? ¿Qué papel juega esto en experiencias de autonomía indígena? Sí, claro, por supuesto. Sí. O sea, los espacios comunitarios no están exentos de esas relaciones de poder desigual, ¿no? Vamos, yo no estoy idealizando el espacio comunitario indígena, esa no es mi intención, pero sí es mi intención mostrar que hay otras maneras de hacer política que
que son alternativas y que nos ilustran a nosotros que estamos del otro lado de la moneda, pretendiendo pensar que nuestro mundo homogéneo, occidental, mestizo, céntrico es la neta del planeta. O sea, hay que también descentrar nuestra epistemología de lo social, ¿no? Y bueno, ciertamente las mujeres a nivel comunitario y en los espacios organizativos indígenas pues tienen sus propios retos, o sea, ellas también tienen que lidiar con sus propios monstruos, ¿no? Y con herramientas que son muy propias de ellas y en tiempos que quizás para nosotros no sean como expeditos ni siquiera quizás comprensibles, ¿no? Así en la superficialidad. Pero, y también es importante, por ejemplo, traer a colación la experiencia analítica que investigadoras indígenas generan sobre el poder y esos espacios de la comunidad, ¿no? O sea, hay varios colectivos de mujeres brillantes indígenas que elaboran planteamientos y paradigmas sobre su propia condición de sujetas de derecho individuales y colectivas, ¿no? O sea, mencionaría, por ejemplo, el caso de la RAI, que es la Red de Abogadas Indígenas, que tiene su base en Oaxaca, pero también acuerpa abogadas de Jalisco, de Michoacán, y ellas son muy, muy vocales y muy activas en reflexionar el tema del poder en la comunidad. Entonces, pues sería importante quizás para un webiario invitarlas a ellas, que nos cuenten de su experiencia, invitar a concejalas mujeres de Cherán, de Michoacán. Es decir, hay que abrir los espacios para que otras voces nos hablen sobre su experiencia. Sí. Sí, yo más bien reflexionaría sobre la invitación que nos hace Dolores, de abrir estos espacios de reflexión sobre mujeres indígenas, y creo que también la experiencia zapatista es interesante en ese sentido, ¿no? De generar espacios seguros para la política y de cómo se nombran las cosas en las comunidades indígenas. A veces desde nuestra óptica occidental no podemos comprender el significado de cómo las cosas se nombran, ¿no? Y entonces sí, creo que sería mucho más interesante hacer un webinario sobre participación política de mujeres indígenas en la voz de mujeres indígenas, ¿no? Lo vamos a dejar como una invitación ahí para el instituto. Y bueno, creo que, no sé si tengas comentarios finales, Dolores. ¿No? Regina. Pues agradecerles la invitación. Agradecerles el espacio que me hayan invitado y conocer a chicas jóvenes que están creando estos diálogos y usando nuevas metodologías para llegar a auditorios que están más allá de este mundo real, material. Gracias. No, muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar agradeciendo su participación, agradecer a Clip que nos ayudó a montar un poco este webinario, y el video que vieron de inicio, que está también muy lindo, y agradecerles a todos su presencia. Las redes del instituto son @isboboa en Twitter, y nos encuentran como Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir en Facebook, y pues seguimos en comunicación por todas las vías posibles. Muchas gracias.